Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV y en www.marielatv.com. Hoy es día lunes 13 de noviembre. Son las 8 de la mañana y 17 minutos. Mil disculpas por la demora. Generalmente este programa debería empezar 8 en punto, pero el programa que tenemos el día de hoy está tan cargado de información que hemos necesitado cierto tiempito para prepararlo. Eh, el tópico principal de este programa va a ser, por supuesto, el día de ayer, y más o menos para liberarnos un poco, para refrescarnos de política internacional y de política regional, más que nada, porque vamos a hablar del debate que sostuvieron el día de ayer Sergio Massa y Javier Milei. Un debate impresionante entre dos titanes de la política argentina que se enfrentarán este día, domingo 19 de noviembre, y se disputarán la Casa Rosada, ¿no? Se disputarán la presidencia de la Argentina. En este programa vamos a ver fragmentos y los invito a que se queden porque vamos a ver los mejores fragmentos del debate. Los vamos a poner tanto en radio como en nuestro canal YouTube Mariela TV, como en www.marielatv.com, también los que nos están viendo en Facebook. Vamos a ver ciertos pedacitos del debate y los vamos a comentar. Yo ayer me quedé hasta las 3 de la mañana, hora de España, porque yo estoy estudiando en España, en Pamplona, Navarra. Eh, y me quedé hasta las 3 de la mañana viendo el debate, viendo los comentarios. Un debate, primero, vamos paso por paso y lo comparo porque hace poco en Ecuador tuvimos el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. Un formato simple, sencillo, exquisito y para toda la familia. ¿Por qué? Porque el debate presidencial argentino se basaba en que había eje temático. Y en ese eje temático, cada candidato tenía 6 minutos para hablar lo que se le diera la regalada gana, ¿ya? Y no es que el moderador tenía que pasarles la palabra y les tenía que hacer preguntas, se podían interrumpir, no voy a decir que se podían interrumpir, a veces el moderador tenía que intervenir si es que la interrupción era constante y los dos hablaban al mismo tiempo y no se entendían, pero era un debate, ¿no? Era un debate, ambos se hablaban entre ellos y discutían ideas y discutían posiciones y se atacaban. Eso es, digamos, la naturaleza de un verdadero debate que para mí en Ecuador no hubo ni en primera ni en segunda vuelta. Bueno, en Argentina sí hubo un debate, y un debate que empezó fuerte, porque fue un debate que tuvo 6 ejes temáticos. Como digo, cada eje temático duraba 12 minutos. Un candidato tenía 6 minutos para hablar y el otro candidato tenía otros 6 minutos para hablar. O sea, si yo quería hablar 30 segundos y después Massa me quería interrumpir, automáticamente se paraba el cronómetro de Milei y Massa empezaba a hablar. Nada de que cuando terminaba de hablar uno, después tenía que ir la moderadora y decirle, cedemos la palabra al candidato. No, 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 nada. 12 minutos y ustedes hablen y miren cómo se dividen el tiempo. Incluso hubo partes en que uno hablaba mucho y otro hablaba poco y quedaban pocos segundos para uno y muchos segundos para otro. Entonces, realmente, digamos, un debate de verdad que se dividió en 6 ejes temáticos. Los ejes temáticos fueron economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática, y el cierre y la presentación, que por supuesto, miren, para que vean que ayer estuve jugando al calificador de debate. Ayer cuando estaba viendo el debate en la Argentina, que por supuesto el debate de Argentina, algo importante que tuvo, que no tuvo el de Ecuador, es que tuvo presentación. A mí me pareció increíble cuando Luisa y Daniel salen en el debate de Ecuador y directamente le hacen preguntas, no los dejan presentarse. O sea, si yo soy ecuatoriano y no tengo ni idea de política y me muestran estos dos señores, yo podría pensar que uno es profesor de economía de la Universidad Católica de Guayaquil y que la otra es profesora de arquitectura de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. O sea, podrían ser cualquier tipo de personas, no los dejaron presentarse. Y por supuesto también hubo un cierre, ¿no? Que en el cierre yo creo que Massa tuvo un cierre muy interesante, que lo vamos a ver aquí, como les digo, quédense con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 para ver los mejores fragmentos del debate entre Massa y Milei. Mis primeras sensaciones apenas termine el debate, primero quiero dejar las sensaciones y para el final del programa voy a dejar mi opinión franca y sincera sobre esta elección. Como digo, en 7 días se define, es una elección que
compara dos tipos de modelos económicos y sociales completamente distintos, ¿no? Pero mi sensación, al menos al principio del debate, con las notas que yo tengo, es que a pesar que las personas creen que quien gana el debate es Javier Milei, y de hecho, Emil, te mandé una imagen, te voy a dar chancecito para que la pongas en pantalla, la imagen que dictamina, me parece que es de un medio de comunicación argentino, Telenoticias, TN, que dictamina vía online, apenas la tengas, Emil, ponlo en pantalla sin ningún problema, vía web hicieron una especie de votación, solamente la que dictamina quién gana el debate, hicieron una especie de votación y Milei fue el ganador del debate con gran diferencia. No, esas son las encuestas, Emil, vamos con los porcentajes. Ahí está. Sergio Massa, Unión por la Patria. Esto es una votación online que me parece que son los primeros 600.000 votos que hizo la gente. 600.000 no me parece un número reducido. 14% le da la victoria a Sergio Massa que tuvo un debate para muchos paupérrimo, y el gran ganador del debate para los chicos fue Javier Milei. Y yo me baso en esta encuesta no con tanta fiabilidad en base a la sensación que tuvo el pueblo argentino en general, porque yo creo que los grandes votantes de Milei son votantes de 16 años hasta 30 años, o sea, son votantes bastante jóvenes, y evidentemente los jóvenes son los que mejor saben manejar las redes sociales, que saben manejar Twitter, y que apenas les dicen vota por Milei, se van a redes sociales y votan por Milei. Entonces, evidentemente también ahí hay un hándicap a favor de Milei, porque para decirlo, las personas de tercera edad argentinas, que son peronistas, malvinistas y nacionalistas a morir, no se meten a la página web a votar porque Massa ganó el debate. Pero en mis números, y hasta a mí mismo me sorprendió cuando hice la suma, el ganador del debate, en mi opinión, es Sergio Massa. Y lo voy a explicar durante el programa. Yo creo que Javier Milei se hace su hueco en la política argentina, y yo creo que Massa no está equivocado en eso. Se hace su hueco en la política argentina haciendo, digamos, infoentretenimiento, haciendo stand-up de política en la televisión y en los medios de comunicación. Y yo creo que cuando Milei ya alcanza, y seguramente ustedes van a poder corroborarlo si se ponen a ver videos o si lo contrastan, el Milei que yo conocí en época de pandemia, porque yo también fui no quiero decir yo también fui, porque si yo fuera argentino en esta elección, yo votara indudablemente por Javier Milei. Como digo, mi opinión la voy a dejar a después, pero para que quede claro en ese sentido, ¿no? Yo cuando era más joven, perdón, cuando tenía 17, 18, 19 años, me estaba metiendo en el tema político, yo veía a Milei en YouTube, como muchos jóvenes argentinos seguramente, y por eso el nicho fuerte de Milei es en los jóvenes. Y yo recuerdo que veía estos videos en YouTube, que Milei decía que el problema es el Estado y que el Estado hay que recortarlo a la mitad, y que el Estado y el individuo son una lucha incesante, y que los políticos nos roban a través de los impuestos, y en Argentina a través del cambio peso-dólar, y que la casta política, bueno, todo eso Milei lo maneja muy bien, y lo manejaba muy bien hasta antes de la primera vuelta. Después de la primera vuelta yo vi a un Milei exageradamente moderado, en mi opinión. De hecho, vi una entrevista con Jaime Bailey, de Javier Milei, que a mí me encanta Bailey, entonces yo vi la entrevista, y yo sabía que iba a ser una entrevista complaciente de Jaime Bailey, porque Bailey, pues, ha hablado que Milei es una maravilla, entonces fue una entrevista complaciente. Y yo en esa entrevista le vi ciertas posturas a Javier Milei que del Milei que yo conozco, que yo conocí y que llevo viendo desde hace 3, 4, 5 años, no es el mismo. No dijo que estaba en contra del matrimonio gay, siempre lo he estado, ojo con eso. Yo creo que lo han moderado mucho, en términos económicos también. Él hablaba de la motosierra y que quería cortar todo tipo de subsidios. Ayer en el debate le preguntaron si iba a cortar subsidios, él dijo que no. Entonces, ¿a qué yo voy con esto? No estoy diciendo que esté mal que se modere. Cuando el poder es simplemente un sueño, tú hablas lo que se te da la regalada gana.
cuando sabes que tú eres una de las dos personas que potencialmente puede llegar al poder, ya controlas tu discurso. Entonces yo siento que desde la primera vuelta, digamos, Milei, que es un león, que es una bestia en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Siento que su naturaleza choca contra la moderación que le imponen sus consultores políticos. ¿Se entiende? Yo siento que hay veces que Milei, y por eso me encantó el comienzo del debate de Milei, porque en el comienzo del debate Milei lo ataca a Massa, y yo dije, este debate está buenísimo. Fueron los primeros 2 minutos del debate, vayan a verlo, igual quédense aquí que lo vamos a poner todos los fragmentos. Y y Milei lo empieza a atacar a Massa y le dice, tú eres un chorro, tú eres un forro, tú eres esto con toda la jerga argentina, ¿no? Y por vos, tu culpa y la casta y que ni sé qué, yo dije, me encanta. Este es el Milei que yo vine a ver. Y después yo no sé si es que en la grada sus asesores le habrán hecho ojitos o algo por el estilo, y ahí Milei se empieza a moderar. Y así pasa, que Milei se modera, o yo creo que dice cosas que tal vez realmente no piensa, y ahí Massa le encontraba, pues le lograba poner esa piedra en el zapato, y como digo, ya digamos, a días de poder llegar a estar en el poder, el presidente argentino se posesionaría el 10 de diciembre, sea Massa o sea Milei. Cuando ya estás a punto de llegar al poder, digamos, se tiene que moderar, pero yo sí creo que a Milei le cuesta, digamos, llegar a un punto medio entre su naturaleza ultraliberal libertaria y lo que sus asesores políticos le digan. En cambio, Sergio Massa, en mi opinión, como lleva siendo político desde hace 20 años, es un mentiroso profesional, ¿no? Entonces, obviamente, a él no le cuesta ir con la cara, que hay que tener cara, hay que ser descarado para mostrarte ante los argentinos a ofrecer soluciones, cuando tú has sido el ministro de Economía que ha inflado, que ha llevado a la inflación argentina a puntos nunca antes vistos, desde hace 20, 25 años, y que tú te muestres como la solución, ¿no? Es increíble. Pero bueno, voy a dejar de hablar un poquito, vamos a comentar punto por punto, vamos a poner el primer fragmento, Emil, he dividido cinco videos, 5 puntos importantes del debate entre Sergio Massa y Javier Milei. Lo van a ver en este momento en Mariela TV, en www.marielatv.com, en Facebook en vivo y por supuesto para los que están en radio nos van a poder escuchar. Pongo los videos y después los comento un poquito. Pongo los videos y los comento un poquito, que yo me vi el debate completo, para que tengan una experiencia de debate total sin necesidad de comerse las 2, 3 horas de debate. Vamos, Emil, con el primer video. O sea, y sos parte de eso. ¿Qué querés que te diga? Ustedes tienen un montón de causas. Por favor, porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque si conoces un delito lo tenés que denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. En la presentación, hubo una presentación antes del primer segmento. El primer segmento fue economía y obviamente la economía es el fuerte de Milei. Y en este segmento, Milei se destacó increíblemente. Es más, yo lo tengo a Milei en este segmento con un 9/10 y a Massa lo tengo con un 7.5/10. La presentación para mí también la gana Milei. Milei hace una presentación fantástica, fantástica. Yo le puse un 10 a la presentación de Milei y 8 sacó Sergio Massa en la presentación en mis calificaciones, por supuesto. Y como digo, en la economía salió Milei y lo comenzó a atacar.
y aprovechó todas las preguntas que le estaba haciendo Massa, porque como ustedes pudieron ver en el video, Massa de entrada dijo, aquí lo agarro y le digo las verdades y le pregunto lo que la gente realmente quiere saber. ¿Quieres privatizar tal cosa? ¿Sí o no? ¿Quieres ni sé cuánto? ¿Sí o no? O sea, le hizo preguntas en tema de economía general. Yo creo que lo que más le preocupa a los argentinos, y por eso Massa hizo las preguntas que hizo, son los temas de las privatizaciones, de la seguridad social, de la dolarización, del cierre del Banco Central, que no se vio en el video, pero también se lo preguntó, entre otras cosas. Javier Milei ahí tuvo que maniobrar un poco, también le preguntó si es que iba a eliminar los subsidios, sí o no. Milei respondió que sí iba a eliminar el Banco Central, a pesar que Sergio Massa en el debate reveló, dato que yo no sabía, que Javier Milei había trabajado en el Banco Central. No había trabajado, sino que hizo una pasantía. Hay que ser exacto con estos datos, porque una cosa es hacer una pasantía y una cosa es hacer una pasantía cuando eres un adolescente o joven adulto en una empresa. Otra cosa es que tú trabajes en cierto sector público a los 25 o 30 años. ¿Y por qué hago este inciso? Porque Massa, muy pícaro, muy político, muy sagaz en sus palabras y en querer encenderlo a Milei, porque además es un hombre mucho más, diría, y lo voy a decir de esta manera, a pesar de que suene mal, mucho más estable con sus emociones, y sabía hincarlo a Milei cuando lo tenía que hincar. Entonces cuando lo hincas a Milei, Milei como que se vuelve loco y comienza a mover los ojos y comienza a mover la cara de una manera medio rara. Entonces Massa le dice: todos sabemos que tú trabajaste en el Banco Central, que tú hiciste una pasantía en el Banco Central. Entonces no seas rencoroso, porque tú lo que quieres hacer es eliminar a los que te echaron, porque a ti te echaron del Banco Central. No debes llevar a cabo ese rencor que tienes dentro de querer eliminar a quien no te quiso. Así le dijo Massa en el debate a Milei. Increíble, increíble. Dato que yo creo que pocos conocíamos, sinceramente, y entre esos pocos yo me considero ignorante. No sabía que Javier Milei había formado parte del Banco Central por forma de pasantía. Entre otras cosas, como digo, Massa le hizo varias preguntas a Milei. Milei efectivamente dijo: yo voy a eliminar el Banco Central, voy a eliminar ciertos ministerios, voy a dolarizar la economía. Lo reafirmó en su último debate, reafirmó que iba a dolarizar la economía, y en lo que sí se quedó un poco la duda, al menos en este segmento de economía, fue sobre el tema de las privatizaciones a los seguros sociales, a las jubilaciones, a las AFJP, que eso ya lo voy a explicar en el siguiente bloque porque es un poco más denso. Y también se quedó en el aire si iba a cortar los subsidios o no, porque Milei dijo que en un corto plazo no iba a cortar los subsidios, pero cuando tú dices que en un corto plazo no voy a hacer algo, se puede sobreentender que en un largo plazo sí lo vas a hacer. El problema con este tipo de debates es que la gente del común no entiende completamente términos de economía y conceptos de economía. Es muy complicado. Entonces, cuando Massa le dice a Milei: tú vas a recortar los subsidios, sí o no, y Milei tiene que explicar cómo lo va a hacer en corto, medio y largo plazo, es muy complicado. Primero, te quita mucho tiempo de los pocos minutos limitados que tienes para dar tus propuestas de campaña, y no te vas a enfocar solamente en un tema porque hay muchas cosas que hablar. Y segundo, aún así lo expliques en su totalidad, muy poca gente lo va a entender. Entonces se le complicó en ese sentido, pero el segmento de economía lo gana Milei largo, y yo creo que fue el mejor momento de Milei. Después siento que Milei se me desinfla. Siento que se me desinfla un poco. Vamos a ver el segundo video que tenemos 5 fragmentitos de video entre el debate en Massa y Milei. Vamos ahora con el segundo video. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es
con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado, mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. Las AFJP, administradoras de fondos de jubilación y pensiones, ya no existen. Por eso Massa le decía, si es que viene Milei al poder, seguramente regresarán las AFJP. Las AFJP fueron empresas conformadas por capitales privados, estatales o mixtos, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.11 de reforma previsional del año 1993, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem. Por supuesto, hay que decirlo que las AFJP fueron promovidas por el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, que fue presidente del 89 al 99, y que Milei ha dicho varias veces en entrevistas que es el mejor presidente de la historia de Argentina. Sigo leyendo. En 2008, exactamente el 20 de noviembre, el Senado sancionó la reforma del sistema previsional argentino en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sancionó la reforma del sistema previsional del gobierno, una ley que implicará la desaparición de la jubilación privada y las AFJP. Eso implicó la extraordinaria transferencia de 74.000 millones de pesos a la administración del Estado Nacional a partir del 1 de enero de 2009. La decisión de terminar con el negocio de las AFJP fue una de las mayores medidas que tomó el gobierno nacional para recuperar el rol de Estado como garante de los derechos de los trabajadores argentinos. Dicha medida, que forma parte del programa del Proyecto Sur, apunta a romper la trama oscura del poder financiero que impuso desde 1976 el modelo neoliberal. Bueno, saqué esta información de un medio netamente de izquierdas, me disculparán, porque este final cariñoso de trama oscura del poder neoliberal, bueno, este medio de comunicación, no voy a decir qué periodistas lo habrán escrito, pero yo ya me imagino qué tipo de periodista en Ecuador o en Argentina pudo haber escrito. Chile y Colombia todavía manejan sistemas de jubilaciones privados. De hecho, se promovieron estos sistemas de jubilaciones privados en Chile en la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que también fue un tema de discusión cuando José Antonio Kast se enfrentaba en segunda vuelta contra Gabriel Boric, que finalmente la gana el candidato de ultraizquierda, Gabriel Boric. Y fue un tema de debate porque el concepto entre derecha o izquierda, bueno, no está tan dividido. Yo creo que es una cuestión más de concepto personal, pero las AFJP simplemente ponían los ahorros de jubilaciones de las personas en manos de empresas privadas que los metían en fondos de inversión o fondos de capital para hacer crecer ese dinero. Como ustedes saben, digamos, el tema de la bolsa o de fondos de inversión o fondos económicos no tienen un crecimiento asegurado, un crecimiento paulatino. Cuando tú arriesgas tu dinero en el mercado laboral, de empresas públicas, etcétera, etcétera, en la bolsa, existe la posibilidad de que tú pierdas dinero, que ganes dinero, o que esas empresas privadas con ese dinero en líquido decidan hacer con ese dinero lo que se les da la gana hasta que después tú quieras optar por ese dinero, ¿se entiende? Entonces, simplemente lo que pasó fue que el año 2008, como evidentemente los movimientos de izquierda tienen una relación incestuosa con los medios y con las empresas privadas, entonces para ellos fue una gran victoria eliminar las AFJP porque significaba, como decía este artículo, que 74.000 millones de dólares de jubilaciones y pensiones de los argentinos pasen a manos del Estado, porque seguramente la gente de izquierda considera que el Estado puede manejar mejor las jubilaciones y las pensiones en la Argentina. Simplemente que lo que la gente no entiende hasta el día de hoy es que los mismos que manejan el dinero de las jubilaciones y las pensiones de las personas en Argentina son los mismos que crean la inflación que tienen hoy día mismo en la Argentina. Entonces da igual que tú tengas 74.000, 80.000 millones de dólares que tú manejes, que el Estado maneje y que resguarde para todas las personas de tercera edad o que se quieran jubilar pronto en la Argentina, si después emiten papel moneda y esos 74.000 millones no valen lo mismo que valían hace 6 meses, hace un año, hace 2 años. Pero bueno, hay personas que siguen creyendo que el Estado
Yo creo que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la sociedad, ¿no? Que no se malinterprete. Yo no me considero neoliberal en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que el Estado es importante y más aún en un continente como América Latina. Yo creo que eso es una conversación un poco más larga, que si me dilato me toma bastante tiempo del programa, no tengo mucho tiempo, pero lo que sí puedo decir es que la gente de izquierda o de extrema izquierda está empedernida, está obsesionada con que el Estado es el mejor administrador en todo sentido de tu vida y de manera asistencialista total y brutalmente. Y yo no podría estar más en desacuerdo. Yo creo que el Estado es importante, pero no creo y no tengo ninguna duda que el Estado jamás va a ser el mejor administrador posible de tu dinero, de tu destino y de tus posibilidades, porque el Estado al fin y al cabo son medios públicos que la gente no tiene que pagar. Cuando las empresas privadas manejan capital privado, tienen que crear un beneficio, porque en eso se basa su supervivencia. En cambio, el Estado existe siempre, así le vaya mal. Y el ejemplo perfecto de esto, y ya para irme a la pausa, es que en este momento Sergio Massa, que está en la segunda vuelta de la Argentina, que sacó un 36, y lo grito, por ciento de votos en la primera vuelta, 6 puntos más que Javier Milei, es el actual ministro de Economía que tiene la Argentina y que los ha llevado a esta burbuja inflacionaria brutal. Así de necios, y tengo que utilizar la palabra necios, son algunos izquierdistas de Argentina que a pesar de ver cómo están, siguen creyendo en las premisas izquierdistas que el Estado y que los políticos son los mejores administradores y las mejores soluciones para tu vida privada y social. Veremos qué pasa. Vamos a seguir viendo los fragmentos del debate argentino entre Sergio Massa y Javier Milei. Frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados, no tiene por qué estar metiéndose el Estado, porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28.000 millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Ahí yo creo que más estuvo fuerte, en ese segmento del debate que me parece que fue relaciones de Argentina con el mundo, y Massa llevó bien, digamos, tomó el sartén por el mango porque le preguntó a Milei e insisto con lo que quiero decir, Milei se ha moderado mucho. O sea, el Milei que yo he visto hace 2, 3 años no es el mismo Milei ahora que ya que está a minutos del poder, que está a horas, que está a días del poder, que está a días de la Casa Rosada, que ya se imagina levantándose todos los días y estar en la Casa Rosada. Entonces, como digo, se ha moderado bastante y esta moderación le ha llevado a que Massa lo sabe hincar, Massa lo hinca. Entonces Massa, en este segmento, Relaciones de Argentina con el Mundo, le pregunta, bueno, ¿y qué relación? ¿Y vas a cortar relaciones con Brasil, con China? Y Massa hace muy buenos apuntes y está muy bien informado en ese sentido. Bueno, es ministro de Economía, tiene que estarlo, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y digo como mínimo porque la inflación, él ha dicho que no es su responsabilidad, que es culpa de la sequía, que es culpa de las constelaciones, que es culpa de cualquier persona menos de él. Y lo dijo en una entrevista que vi hace un par de días con un periodista argentino, me parece que apellido Majul, si no me equivoco, que de hecho me encantó esa entrevista. Pero bueno, para no irme por las ramas, Sergio Massa le dice a Milei, vas a cortar relaciones con estos países. Tú sí sabes, Javier Milei, le dice Sergio Massa al candidato de La Libertad Avanza, que el 80 o el 90% de la exportación que hace la Argentina es hacia la China y que si tú cortas relaciones comerciales con China significaría que más de 2 millones de argentinos pierdan su empleo. Ahí es muy inteligente Massa en decir eso, porque Milei ahí tiene ese contraste entre su naturaleza pura y dura y su moderación. Entonces ahí Milei dice, el Estado no tiene absolutamente nada que ver
yo no me voy a meter entre cómo comercien las personas con ciertos países, y si es que no lo quieren hacer directamente, lo pueden hacer también de manera triangular vía Panamá o vía Colombia. O sea, digamos, estos términos económicos que usa Milei son difíciles de digerir, son espesos para la mayoría de la gente. Yo creo que se entiende, pero yo creo que mientras pasó el debate, Massa lo hinca a Milei en esos temas en los cuales él se ha moderado, y como digo, él no encuentra punto medio entre su moderación y su naturaleza, y Massa utiliza un lenguaje mucho más sencillo. Yo no califico el debate a base, en mi opinión, yo no califico el debate a base de cuántas verdades digan o cuáles tengan las mejores ideas. Yo califico el debate en base a quién se deja entender mejor por el público en general. Y yo creo que mientras pasó el debate, Massa utilizó un lenguaje un poco más sencillo. Y después Milei, como digo, dice, no, el Estado no tiene absolutamente nada que ver con las relaciones económicas que tenga la gente, porque yo voy a reducir el Estado. Bueno, pero no fue específico, porque Massa apunta muy bien, y de hecho lo tengo aquí apuntado, que el Estado sí tiene, digamos, sí tiene voz y voto cuando una empresa privada quiere tener relaciones económicas con otro país, porque existen regímenes arancelarios, existen registros sanitarios, todo tipo de regímenes y regulaciones que tiene que imponer el gobierno para que la gente de la Argentina comercie con el exterior, ¿no? La pregunta es, que yo creo que Milei no la respondió, es si va a sacar todas esas regulaciones para que la gente pueda comerciar con quien se les dé la regalada gana. Si hubiese dicho eso, al menos se hubiese entendido mejor, pero no lo dijo, y lo que dijo fue, el Estado no tiene nada que ver, bueno, pero con la actual ley argentina y con la actual ley de comercio exterior que tiene la Argentina, el Estado sí tiene voz y voto con quienes comercia la gente internacionalmente. Entonces yo creo que ahí Massa le encontró ese pero a Milei en el debate. No tengo mucho tiempo, vamos a seguir viendo los siguientes 2 videos, me parece que quedan, para seguir comentando el tema del debate, y finalizo con encuestas, que tengo las encuestas recién salidas del horno. No se vayan, quédense conmigo para que vean todas las encuestas que se han hecho en las últimas horas en la Argentina para el segundo debate, Massa-Milei, y mi opinión final cortita y sencilla sobre el tema de estas elecciones. Vamos a seguir viendo los videos entre el debate de Sergio Massa y Javier Milei. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente, ¿quién se va a sentar con los empresarios? Basta de ese nacionalismo barato cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias. En definitiva, yo creo en una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran, no como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas. Regular el comercio para sacar algunas ventajitas fue lo que dijo Javier Milei, porque Milei insistía que la intervención del Estado en el comercio exterior de las empresas privadas argentinas significaba que el Estado siempre sacaba una parte, un buen pedazo de torta del dinero que se lleva a cabo en dicha negociación, ¿no? Eso es algo que se sobreentiende, pero Milei lo subrayaba muchísimo. Algo en lo que estuvo Milei muy bien y que me gustó, que para mí Milei estuvo bien, pero yo no sé si para el grueso de los argentinos le caló más el mensaje de Massa. Un movimiento barato que para mí utilizó Massa, que para mí me suena barato, pero tal vez para los argentinos no, es que Massa le dijo a Milei, tú eres fan de la Thatcher, tú has dicho que admiras a Margaret Thatcher. Para los que no sepan, Margaret Thatcher fue primer ministra del Reino Unido, fue la segunda primer ministra más longeva, me parece que estuvo 10 años en la década de los 80 y fue la dama de hierro, ¿no? Se la reconoció mucho en la derecha internacional, tenía muchas coincidencias ideológicas con el presidente Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos del 80 al 88, y ambos fueron piezas fundamentales para la caída del muro de Berlín. Pero lo que cae mal de la Thatcher en los argentinos, aparte de que es de extrema derecha, aparte de que la Thatcher fue de extrema derecha, ultra neoliberal económicamente hablando, es que la Thatcher fue la que, digamos, la que estaba en el bando de los británicos y la jefa del mando de los británicos cuando
la guerra de las Islas Malvinas entre la Argentina e Inglaterra se lleva a cabo, que fue a inicios de los años 80, finales de los 70. Al final de 70 e inicio de los 80 se lleva a cabo la guerra de las Islas Malvinas, y una guerra que por supuesto significó pues un dolor inmenso para los argentinos, tanto así que los argentinos relacionan todo, nacionalismo con Islas Malvinas con Maradona, Maradona con el partido de Inglaterra y la venganza con la mano de Dios. Así son los argentinos, así son los argentinos. Entonces, como digo, me pareció un movimiento barato que Massa dijo, este señor es fan de la Thatcher y este señor, por ende, es fan de la mujer que nos ganó las Islas Malvinas y que se llevó a tantos militares argentinos que fueron a pelear por la libertad y la soberanía de las Islas Malvinas, que siempre serán argentinas. Ese tipo de nacionalismo barato, como dijo Milei, es algo que yo creo que a mucha gente le cala, pero hablar de las Islas Malvinas 40, 50 años después, es como aquí en España, que bueno, de España no voy a opinar porque España es un desastre también en este momento, ahorita que estoy acá, pero no es el tema del programa. Es como aquí en España que exhumaron a Franco hace 2, 3 años y que ves a un presidente incompetente como Pedro Sánchez que se pone a hablar de que todo lo que está pasando, todo lo que está mal en España es culpa de un cadáver que lleva 50 años bajo tierra. Es que esos son el tipo de cosas que a cierta gente le impacta, pero para mí son completamente irrelevantes. Y como digo, Massa sacó la carta del nacionalismo barato y de las Islas Malvinas y de todo este tipo de cosas que, como digo, Javier Milei, digamos, simplemente le dijo, cállate la boca, en otras palabras, porque como digo, el tema de las Islas Malvinas ya es agua pasada, a pesar de que, insisto, a los argentinos seguramente les impactará mucho, y por supuesto Massa se hizo con el discurso de que él es defensor de la soberanía nacional, primero con el tema de la moneda, porque Massa también dijo, tú vas a dolarizar, o sea, vas a gringar, vas a Estados Unidizar, que me acabo de inventar esta palabra, vas a americanizar la Argentina con tus dólares americanos, mientras yo quiero mantener la soberanía nacional y estoy a favor de las Malvinas y estoy a favor del Maradona. Y también dijo que estaba a favor del Papa, ¿no? Porque le achacó que Milei había dicho que el Papa era el maligno en la tierra, que Milei ayer pidió disculpas en el debate, por cierto, le pidió disculpas y dijo que iba a dejar que el Papa venga a la Argentina y le iba a dar todos los honores de un jefe de Estado, etcétera, pero Massa, como digo, lo atacó, y vuelvo a insistir, y lo he repetido 10 veces y lo voy a volver a repetir. Massa encontró el punto del debate, en mi opinión, cuando Milei no sabía hacer convivir su naturaleza, digamos, su instinto económico, social y político, que lo ha tenido desde siempre, que yo lo conozco, con la moderación que ahora sus asesores le han impuesto ahora 2, 3 semanas de las elecciones de segunda vuelta. Vamos a seguir viendo los videos. Me parece que ya es el último, Emil, si no estoy equivocado, entre Massa y Milei, en los que van a ver ya los últimos dimes y diretes entre el debate y el cierre, que el cierre de Massa a mí me pareció muy bueno. Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo. Es así de simple. El 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 4 años. Y tiene que mostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Ahora es vos o yo. Y los argentinos deciden sobre eso. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien, y construir confianza. Yo creo que ese final de Massa es poderoso, porque Massa utiliza muy bien el voto del miedo. Y me lo conversé con un profesor mío
de aquí de la universidad, Jordi Rodríguez, muy brillante, mi profesor. Espero que me apruebe. Pero bueno, algo que me decía mi profesor cuando conversé de él con este tema, mi profesor de sistemas políticos contemporáneos, él me comentaba, Massa ha elevado el discurso y Milei insiste que la economía está mal por culpa de Massa y por culpa de los mismos de siempre. Pero ¿qué hay por encima de la economía? ¿Qué es más importante que la economía? La propia democracia. Entonces Massa ha elevado el discurso y ha dicho, bueno, tal vez conmigo la economía está mal, que podría mejorar, pero con él ustedes se arriesgan a perder la democracia, a perder la seguridad democrática, a perder las instituciones, a perder el Estado, a perder el Estado. Y yo creo que Massa utiliza muy bien ese discurso porque eso es algo que genera miedo. Yo creo que eso es algo que genera miedo. El voto de miedo va a estar del lado de Massa porque hay mucha gente, como dijo Sergio, que va a votar por Massa simplemente porque no quieren que Milei sea presidente de la Argentina. Y Massa dice, a las personas que votan por no votar por él les voy a asegurar con el paso del tiempo que votaron por alguien en que sí pueden confiar. Es política, es dicharachero, es tal vez falaz, tal vez Don Juan, pero creo que es un discurso contundente. Mientras que Milei tiene de su lado el voto de indignación, que es el voto de ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Y yo creo que Milei tiene la base fundamental que dictamina que la Argentina, y yo creo que esto es lo que piensa Milei, y esto es lo que quiere decirle Milei a los argentinos en cada uno de sus discursos, tal vez mi modelo les parezca raro, tal vez mi modelo les dé miedo, tal vez mi modelo no sea muy común y sea poco ortodoxo, pero algo que sí les puedo decir es que el modelo de ellos no sirve, y el modelo mío no lo hemos probado. Yo creo que ese es digamos, el fuerte de Milei, y más o menos esta va a ser la elección. ¿Quién gana? No Milei o Massa, sino gana más el voto del miedo, que va a estar a favor de Massa, o el voto de indignación, que va a estar de la mano de Javier Milei. La clave para ganar estas elecciones, ¿a dónde se van los votos de Patricia Bullrich? La señora Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, que es la candidata del partido que promovió a Mauricio Macri como presidente de la Argentina en el año 2015, que cabe recalcar, en esas elecciones también participó Sergio Massa. Sergio Massa quedó tercero en esas elecciones detrás de Macri y de Daniel Scioli. En ese momento Scioli era el candidato del kirchnerismo. En esa época Massa estaba peleado con el kirchnerismo. Como les digo, Massa siempre ha sido político. Empezó peronista kirchnerista, después se peleó con el kirchnerismo y ahora es ministro de Economía de Alberto Fernández, vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, es político. O sea, no hay que decirlo más, es político. Entonces, yo creo que esa es la disyuntiva. Voto de indignación a favor de Milei y voto de miedo a favor de Sergio Massa, y los votos de Bullrich van a ser muy importantes. Patricia Bullrich apoyó a Javier Milei para esta segunda vuelta electoral, pero como digo, ese apoyo no es exactamente directo, porque ciertos votos de Bullrich pueden irse a Massa, o ciertos votos de Bullrich también se pueden quedar en voto en blanco, o ciertos votos del Bullrich directamente no van a votar. Entonces no es la suma como todos hacemos de que Milei sacó 30, Bullrich sacó 24, Bullrich apoyó Milei, 30 más 24 es 54, ganó Milei. No es exacto, porque de repente también salen más personas a votar. Recuerden que el miedo moviliza, y seguramente muchas personas que no votaron en primera vuelta, que no querían que gane Milei, seguramente en esta segunda vuelta dicen, carajo, ahora que van a ver las encuestas, ya se las voy a mostrar, que ven las encuestas y dicen, caramba, puede ganar este loco Milei, ¿eh? Hay que salir a votar por Massa, tal vez con asco, tal vez sin ganas, tal vez sin ver la papeleta, cerrando los ojos, pero toca votar por este señor Massa porque yo este loco no lo quiero en la presidencia de la Argentina. Yo creo que mucha gente piensa de esa manera. Vamos a ver encuestas. Ya me quedan 5 minutos más les robo. Quédense con nosotros en el dial. 5 minutos, vamos a ver las encuestas, Emil, para que las pongas en pantalla. De la Argentina, para las personas que nos están viendo en vivo, las pueden ver en pantalla. Para las personas que están en radio, les relato las encuestas, que a mí me sorprenden estas encuestas, ¿eh? Me sorprenden sinceramente, porque las encuestas que vi hace 2 semanas daban a Massa como favorito. Pero estas encuestas me dicen otra cosa. Vamos a ver, así va la batalla entre Massa y Milei en la segunda vuelta. Actualizado el 11 de noviembre, hoy estamos 13 de noviembre, o sea, se actualizó el sábado.
para que entiendan que son encuestas recién salidas del horno. Consultora Delfos da a Milei intención de voto, 50% Milei, 43% Massa. DC Consultores, todas estas encuestadoras son encuestadoras argentinas. 50% Milei, 45% Massa. CIGP, 49 Milei, 47 Massa. Atlas Intel, 49 Milei, 44 Massa. Consultora Tendencias, 48 Milei, 44 Massa. Cabe recalcar, y lo digo bastante claro, y para hacer la comparación de Ecuador, que Milei no es parte, digamos, no tiene un apoyo brutal de los medios de comunicación argentinos a su favor. ¿Ah? De hecho, muchos medios de comunicación públicos y privados le tienen terror a Milei, porque Milei va a recortar el Estado, como él dice, a la mitad. Entonces, si yo trabajo en un medio público, en TV Pública Argentina, y soy periodista y gano bien y viene la pauta, y el gobierno me da un montón de plata para que yo ejerza mi programa, pero que no los critique a los kirchneristas que tienen empobrecidos a la mitad de la población argentina, obviamente viene este señor Milei y me dice, voy a recortar todo. Se acabaron los subsidios, se acabaron las regalías a las televisiones públicas, se acabó todo. Obviamente que yo voy a estar con Massa, a diferencia de Ecuador, ¿no? Que en Ecuador sabemos que los medios de comunicación tienen siempre una gran afición y una gran tendencia a favor hacia el candidato de derecha, sea Lasso, sea Noboa, o sea cualquiera que no ponga Correa. Entonces, para que quede claro que estas encuestas tienen más credibilidad que las encuestas que tiene Ecuador. Cabe recalcar, les recuerdo que las encuestas de Ecuador fueron 55-45 y el partido terminó 51-49. Cuidado con el dato. Sigo leyendo las encuestas. Consultora Tendencias, 48 Milei, 44 Massa. O sea, las encuestadoras no tienen necesidad de mentir. Eso es lo que quiero decir. Management and Fit, 48% Massa, 44 Milei. CB Consultora, 46 Massa, 46 Milei, perdón, 43 Massa. Promedio Real Televisión Española 45-43. Bueno, los de Real Televisión Española, como son recontraizquierdistas, hacen el promedio para que parezca que Massa está más cerca de Milei, ¿no? Encuestadora CELAC, 46% Milei, 45% Massa. No, mentira, perdón, lo dije mal. La encuestadora CELAC es la primera que pone a Massa arriba con 46% y Milei con 45%. Proyección Consultores, 44 Milei, 42 Massa. Solmoirago, 44 Milei, 42 Massa. Clivajes Consultores da a Massa con 46 y a Milei con 43. Esta es la encuestadora que más diferencia ha dado a favor de Sergio Massa. Por ahora, Circuitos, encuestadora Circuitos, 44 Massa, 42 Milei. Encuestadora Analogías, 42 Massa, 40 Milei. Y encuestadora UDSA, 37 Milei, 31 Massa. Así que las encuestas, ¿qué dicen las encuestas? Que Milei está arriba a estas alturas del partido. Vamos a ver qué tanto ha impactado el debate. Vamos a ver qué tanto ha impactado el debate. Pero para cerrar el programa dando mi opinión, es que primero, yo creo que Massa ganó el debate. Es más, les voy a decir los apuntes que tengo en la presentación le di un 10, todo esto sobre 10. Le di un 10 a Javier Milei y un 8 a Sergio Massa, porque yo creo que Javier Milei utilizó una frase muy buena, que fue: no podemos aspirar a un cambio con los mismos de siempre. Y al final lo mira a Massa. Entonces fue un movimiento muy interesante de Milei. Le di un 10. En economía también le doy ganador a Milei. De ahí en relaciones Argentina con el mundo lo di ganador a Massa. En educación y salud lo di ganador a Massa. En producción a trabajo di un empate. En seguridad lo di por la mínima ganador a Massa. En derechos humanos y convivencia democrática di un empate. Y en el cierre lo di por la mínima también ganador a Sergio Massa. Todo esto de manera objetiva. Y lo digo de manera objetiva porque si yo fuera argentino este domingo 19 de noviembre, indudablemente votaría por Javier Milei. No me encanta la motosierra, ni soy una persona que cree que el Estado se tiene que recortar a la mitad, todo lo contrario. Yo creo que el Estado es fundamental. No soy un estatista tampoco que quiere aumentar el Estado por 3, por 4 y por 5 y crear Ministerio de Bienestar Social y de Bienestar y de que las personas van y abrazan árboles y se ponen a meditar en el piso y hacer yoga. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco soy una persona que cree que hay que meterle motosierra al Estado. Y en este caso, Milei, yo no sé si su modelo vaya a funcionar. Yo no lo sé. Pero hay dos cosas que a mí me simpatizan de Milei. Primero, a mí me gusta el tipo de político de Milei. A mí me gusta esa política agresiva. Yo no sé si es porque soy porque soy
centennial o generación Z, como se diga. No sé si es por eso o por cómo me he formado políticamente. Me gusta esa agresividad de Milei porque me parece auténtica. En cambio, Massa tal vez se ve más estable, se ve más señorial, pero a mí me parece más mentiroso, y con 20 años en la política, bueno, es un mentiroso profesional. Otra cosa que me gusta de Milei, los vínculos internacionales que tienen. Si fuera estadounidense, yo votaría por Trump en las elecciones pasadas y en las siguientes. Votaría por Bolsonaro en Brasil en vez de Lula, indudablemente. Entonces me gusta esa coincidencia ideológica que tiene con ciertos presidentes de la derecha de la región. Y la tercera y la más importante, y con esto cierro el programa, es que Massa, a pesar de que tiene el voto de miedo a su favor, Milei tiene una esperanza. Y por eso Milei dijo, no vayan a votar por miedo, porque a mí no me gusta votar por miedo. Yo en las últimas elecciones, no voy a decir por quién voté, pero no voté por miedo. Porque a mí me decían, vota por porque la otra va a ganar. Hay que votar con miedo. No, hay que votar con alegría, hay que votar con convicción, hay que votar con principios. Y la gente que va este domingo en Argentina a votar por miedo, va a votar por más, porque le van a decir un loco va a estar en la presidencia de la Argentina. Pero yo creo que votar con alegría y con expectativa este domingo en Argentina sería votar por Milei. Y les explico por qué, muy cortito, ni siquiera me voy a alargar, ya voy a terminar el programa en este momento y les agradezco. Porque votar por Milei es votar por algo que no se ha llevado a cabo en la historia contemporánea de la Argentina, y yo creo que es justo y necesario que los jóvenes argentinos, que son los que cargan la bandera de Milei a sus espaldas, tengan la oportunidad de llevar a cabo y de promover un nuevo modelo económico y social que tal vez no sea la solución, pero al menos la alternativa de poder decir, lo probamos. Pero seguir con Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía que tiene a la Argentina en esta miseria sería votar por miedo y votar con las manos atadas, con esposas en las muñecas. Bueno, se me apagó la pantalla de atrás, qué lindo final, ¿no? Estaba inspirado y todo, como político. Pero bueno, como digo, votar este domingo por Massa sería votar por una nueva alternativa. Y yo creo que como Argentina está en este momento, que está hundida en inflación, en pobreza, en zozobra, yo creo que Milei tal vez no ofrece, insisto, una solución y ni es la última Coca-Cola del desierto, pero ofrece una alternativa que es justo que los jóvenes argentinos puedan intentar aplicar en su país. Gracias a todos, que tengan buen inicio de semana, cuídense mucho. El próximo lunes analizaremos los resultados de estas elecciones argentinas. Chao, chao. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.